Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en el Vaticano porque estos son los hechos. Una supuesta víctima de abusos sexuales por parte de una poderosa comunidad de clérigos españoles denunció que fue obligado a participar en orgías y pidió que se tomen medidas para que esto no se repita. La denuncia llegó hasta el Papa Francisco. Mi conciencia no me deja tranquilo de saber que siguen haciendo estas atrocidades y me sentía muy mal de verlo y no hacer nada. Por eso he actuado. Sigo hablando porque quiero que esto salga a la luz, pero esto jamás te deja en paz. Un debate hay porque varias voces aseguran que estas acusaciones ponen nuevamente al descubierto las oscuras atrocidades que cometieron algunos miembros de la Iglesia Católica y la complicidad que ha tenido esta religión a lo largo de los años. Sin embargo, otros aseguran que el catolicismo ha realizado y ha hecho un gran esfuerzo para reparar el daño que se cometió y sacar a la luz pública los nombres de los responsables de estos delitos. Y nuestro lente también está enfocado hoy en Estados Unidos. Estos son los hechos en medio de una campaña por la reforma del sistema penal y de prisiones. El presidente Barack Obama presentó una serie de medidas para favorecer la reinserción de los presos y reducir el porcentaje de población encarcelada. Creo que podemos hacer frente a las disparidades en la aplicación de la justicia penal, tanto en las tasas de detención como en las sentencias y en los encarcelamientos. Creo que podemos ayudar a los que han cumplido ya su tiempo y han ganado una segunda oportunidad a obtener el apoyo que necesitan para convertirse en miembros productivos de la sociedad. Ese es el debate. La medida es cuestionada por algunas voces que aseguran que el presidente Obama no debe gastar más del dinero ya estipulado para ayudar a quienes salen de la cárcel debido a que afectaría el financiamiento de otros programas que sí podrían beneficiar a la sociedad. Cuestionan además la determinación del mandatario de no pedir antecedentes judiciales a las personas que soliciten algún trabajo gubernamental y que hayan estado presos. Sin embargo, otros piensan lo contrario y afirman que las medidas facilitarán la reintegración de al menos 600,000 personas. Con estos temas comenzamos. Bienvenidos. Y lo hacemos con nuestro primer tema de debate, con la pregunta que invitamos a ustedes a responder a través de nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom, es la siguiente. ¿La Iglesia Católica ha logrado frenar los abusos sexuales y ha reparado a sus víctimas? Un nuevo testimonio escalofriante sale a la luz. Un exmisionero católico español hizo una denuncia al Papa Francisco donde asegura que fue esclavo sexual de depravados encubiertos por obispos. Así lo ha dicho la denuncia. Con un nombre falso para resguardar su identidad, esta persona de 36 años de edad relató los episodios de lo que llama esclavitud laboral y sexual que vivieron él y al menos otras 30 personas durante las misiones. Nuevo presunto escándalo sexual sacude al Vaticano. Un exmisionero denunció ante el Papa Francisco los supuestos abusos a los que fue sometido mientras hacía parte de la comunidad misionera de San Pablo Apóstol y de María Madre de la Iglesia. Una poderosa comunidad de clérigos españoles que se extiende en Estados Unidos, América Latina y África. Mi intención de hacer la denuncia porque creo que es justo de que más gente no siga pasando por las mismas maltratos que he pasado yo. Paulino, nombre con el que la supuesta víctima protege su identidad, confesó los episodios de lo que llama esclavitud laboral y sexual que vivieron él y unas 30 personas durante las misiones. Hay varias denuncias en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Yo soy el único que la ha hecho pública, pero hay otras más, 3 más. Yo fui a Estados Unidos, luego fui a Kenia porque allí estaba el fundador de esta orden religiosa. Y todos teníamos que pasar por manos de este fundador. Cuando digo todos, hago referencia a hombres y mujeres, ahí no había distinción. Una persona encargada de la comunidad iba, te buscaba allí al sitio, te pintaba todo maravilloso porque también buscaban chavales o jóvenes que estábamos buscando una expectativa, una esperanza de vida. Paulino, quien calificó la comunidad misionera de perfecta ingeniería del mal, en uno de sus relatos afirma que los sacerdotes lo convencían diciendo que la vida sexual activa era algo que Dios quería, así como también quería que fueran desnudos porque desnudos los creó. Mi conciencia no me deja tranquilo de saber que siguen haciendo estas atrocidades
y me sentía muy mal de verlo y no hacer nada. Por eso he actuado. Los aludidos por Paulino negaron las acusaciones y aseguraron que jamás han visto ese campamento de horrores como los delata la supuesta víctima. Sin embargo, Paulino ahora solo aguarda por una respuesta del sumo pontífice y espera que este tipo de atrocidades no le sigan ocurriendo a otras personas como cuenta le ocurrió a él. Sigo hablando porque quiero que esto salga a la luz, pero esto jamás te deja en paz. Entramos a debatir, a analizar el tema. Saludos desde nuestros estudios en Washington a Gonzalo Abarca, presentador de Foro Interamericano de La Voz de América. Gonzalo, un gusto tenerte, bienvenido. Desde Filadelfia está con nosotros Juan Carlos Cruz, autor del libro El fin de la inocencia, que relata el testimonio de abuso sexual por parte del sacerdote chileno Fernando Caradima y el encubrimiento también por parte de la Iglesia Católica. Desde Milán, Italia, nos acompaña José Luis del Ali, periodista acreditado en el Vaticano. Señores, un gusto tenerlos aquí en el programa. Bienvenidos. Gonzalo, me gustaría empezar contigo para saber si ante esta denuncia debe haber una reacción del Vaticano, una reacción pública. ¿Cómo se debe manejar dentro del Vaticano? Bienvenido. Bueno, buenas noches para todos allí, buenas noches Andrea, para todos también. Buenas noches. Bueno, Gracias. obviamente se está esperando algún de Suma la Noticia. Mira, aquí en Washington, esta noticia precisamente, yo personalmente he preguntado al obispo auxiliar sobre ella y sí, el Vaticano debe tener una reacción inmediata, porque en Estados Unidos el tema de los abusos sexuales por parte de la Iglesia han causado una profunda herida. Es un estigma que llevan aproximadamente 80 millones de personas que profesan la fe católica en Estados Unidos. Recordemos que el catolicismo, sin embargo, es la materia gris, básicamente, de Estados Unidos. Los intelectuales, los académicos, las mejores universidades de Estados Unidos son privadas, son católicas y los padres confían a sus hijos a estas personas. De manera que este es un tema muy delicado y aquí en Estados Unidos, a diferencia de otros países, es exigido que la Iglesia Católica dé la cara, diga algo, se responsabilice. Si hay efectivamente acciones en donde se han abusado de niños, se responsabilice de este tipo de acciones y se mande a la cárcel. No solamente responsabilidad, sino que haya una acción penal, que haya una acción carcelaria contra estas personas que han abusado de su fuero como sacerdotes, de su fuero religioso y también han abusado de una institución en la que muchos estadounidenses, millones, como te digo, creen ciegamente, confían, porque es un asunto de fe, un asunto, según ellos, entre el corazón que ellos tienen y el Dios que vive, según ellos, en todo el universo. Y sin duda ese será el tema de debate de esta media hora que tenemos aquí en Suma la Noticia, porque sí, llega hasta un punto la investigación, pero no concluye. ¿Y cómo quiere la gente que ha sido víctima? Y vamos a hablar con Juan Carlos sobre eso, que concluya. Todos dicen, bueno, ¿por qué no están tras las rejas? ¿Por qué no como un violador común, con todo el respeto para la Iglesia Católica y sus creyentes, está juzgado por una justicia ordinaria? Voy con Delali, señor Delali, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Tiene que haber una reacción del Vaticano a esta denuncia? ¿Cómo se debe tratar? ¿Cómo se está tratando? Bienvenido. Buenas noches para todos, buenas noches André y para toda la audiencia. Sí, por supuesto que estamos esperando una reacción del Vaticano. Habitualmente este tipo de cosas llevan un tiempo antes que la oficina del Vaticano informa o da una reacción, sobre todo cuando tienen que ver con temas tan importantes como estos. Sabemos la opinión que tiene el Papa Francisco sobre esto, lo ha dicho más de una vez, tolerancia cero para este tipo de casos, pero un caso que se puede convertir en otro como fue el caso Maciel. Recordemos los legionarios de Cristo, que también durante mucho tiempo, y no solamente con un solo papa, sino con dos papas, Juan Pablo II y Ratzinger, fueron los que estuvieron durante mucho tiempo ocultándose estos hechos. Con Francisco parece ser que las cosas van a ser diferentes. Él está convencido que esto tiene que salir a la luz y es uno de los promotores dentro del mismo Vaticano para que estos hechos se conozcan. La justicia tendrá que llevar su curso y seguramente primero va a ser una justicia laica la que va a tener que dar un veredicto. Después, obviamente, la justicia, en este caso de la Iglesia, hará lo que siempre ha hecho en estos casos, es apartar primero a estos clérigos. En este caso ya hay un antecedente
el arzobispado de Barcelona ya había tenido problemas con esta misma orden en otras oportunidades, en años anteriores, y habían sido también inclusive juzgados por el mismo arzobispado. Señor Cruz, bienvenido, gracias por acompañarnos, siempre un gusto tenerlo y que nos acompañe en estos temas tan álgidos, sin duda. Muchos se preguntan, bueno, ¿cuántos testimonios más se necesitan? Mira, desgraciadamente discrepo un poquito con lo que han dicho. El Papa Francisco sí ha dicho tolerancia cero, pero desgraciadamente, por lo menos en Chile, en el caso nuestro, no es lo que hemos visto. En el caso chileno hay varios sacerdotes que siguen ejerciendo como sacerdotes o han tenido una condena de penitencia y oración después de haber abusado a montones de niños con su justicia paralela del derecho canónico, y han esperado a hacerlas públicas en un momento que ya los hechos estaban prescritos, ¿te fijas? Entonces, yo encuentro que esto es como la punta del iceberg. Desgraciadamente, por un lado se dice tolerancia cero, por otro lado no se cumple. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de abuso nuestro, el Papa Francisco nombró al cardenal que está comprobado por la justicia, dicho en la sentencia de la justicia y todo, que el cardenal Errázuriz había encubierto, paró las investigaciones y no hizo nada hasta que ya no se vio presionado por la prensa. Y sin embargo lo pone en su consejo privado de cardenales que lo asesoran. Un obispo que en este momento él vio los abusos que hacía Caradima en contra mía, en contra de otros, el Papa lo nombró en marzo como obispo de la ciudad chilena de Osorno, donde ha causado una división y hay una verdadera guerra civil entre católicos y entre osorninos. Y sin embargo el Papa no hace nada. Entonces son cosas bien tremendas, bien desilusionantes para uno, porque yo cuando vi que el Papa era el Papa Francisco, yo tuve mucha esperanza de que él iba a hacer algo. Sin embargo, ha sido un poco más de lo mismo. La pregunta, Gonzalo, podría ser, ¿depende del Papa? Es decir, ¿él es el que tiene esa última palabra? Si él no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Claro, el Papa, recuérdate que el Papa en realidad no responde a nadie. El Papa es soberano, no solamente es Papa, el líder de la religión católica, sino que es jefe de Estado Vaticano, y no responde a nadie. Ahora, todos los que están bajo la religión católica, obviamente, tienen que someterse a lo que él diga. Y es precisamente la decisión, la palabra del Papa, la que vale oro, si lo podemos decir, en este tipo de situaciones. Sin embargo, como lo decía el analista aquí en Chile, es cierto, ha habido casos aquí en Estados Unidos cuando cubrimos precisamente la llegada del Papa Francisco, hubo un poquito de desilusión, Andrea, también, porque el Papa dijo aquí, y eso desilusionó un poco, de que primero la Iglesia Católica había hecho bastante para eliminar este problema de los abusos sexuales, lo cual muchos aseguran no es cierto, no ha hecho lo suficiente. Y segundo, tras que dice esto, como dicen, pone más polémica al asunto al decir que la Iglesia Católica es transparente en sus investigaciones. Y bueno, obviamente creó mucho más polémica. Y como bien lo dices, claro que sí, el Papa tiene mucho que decidir en esto, y el Papa, en realidad, vemos que Francisco, aunque es diferente a los demás en su mensaje, en su forma de actuar, en su acercamiento hacia los católicos, también guarda cierto recelo. Eso es un tema muy espinoso que no ha entrado de lleno el Papa a abordar, sino que lo ha tomado con mucha cautela porque tiene muchas aristas. Y también hay un proceso, Andrea, te digo, hay un proceso legal, porque aquí la Iglesia está separada, obviamente, del Poder Ejecutivo, del Estado. Hay un proceso legal que se sigue, la Fiscalía sigue e investiga, y de momento el muchacho Paulino, es el sobrenombre, entendemos, no ha demostrado, está denunciando, ¿no, Andrea? Pero no ha demostrado los hechos aún. Y esa es la otra cuestión también, es qué tan válidos son estos testimonios, cómo comprobar estos testimonios, porque como decía nuestro amigo José Luis desde Italia,
Ya esta orden religiosa pues tenía otras denuncias, pero en otros casos muchos curas han dicho que son de mala razón, que porque no se llevaban bien con el cura, que son montajes para dañar la imagen de X o Y sacerdote. ¿Cómo llegar, señor Delalí, al punto de realmente revisar estos testimonios, de tener esos argumentos válidos para que la investigación sea concluyente y no termine en solo ejemplos que sí hemos visto del Papa Francisco en estos 2014 y 2015, que expulsó a un sacerdote mexicano que violó a 20 niños en el 2014 y también expulsó a un sacerdote, se me perdió aquí el dato, un sacerdote asturiano también por abuso de menores? Es decir, se han hecho cosas, pero no se llega a una investigación concluyente. ¿Quién debe estar detrás? ¿Quién debe estar detrás? Porque los mismos curas terminan siendo juez y parte. Sí, por supuesto que esto va a llevar tiempo, Andrea. Francisco, si en algo se ha caracterizado en estos años de pontificado, es en tener cintura política, como decimos en Argentina. ¿Qué quiere decir? Tratar primero de ver cómo son los hechos y tratar de evaluar esos hechos uno por uno, muy despacio, y llevar tiempo a la decisión, poner un poquito de tiempo a la decisión. Yo creo que en esto está dando un poquito el ejemplo Francisco, escuchando todas las voces que se están levantando de diferentes partes, no solamente de Latinoamérica, sino también aquí en Europa, donde más de un caso que ha estado hasta hace poco cubierto ha salido a la luz con su pontificado. No nos olvidemos que muchos de estos casos que están saliendo no corresponden a los años de Francisco, corresponden a los años de los anteriores papas, que recién ahora, tal vez por ver esta disposición, como decías recién, a la audiencia de este actual pontificado, están saliendo a la luz, se están conociendo estas denuncias que antes se tapaban o que directamente se perdían, porque en el caso inclusive de Paulino no es la única que hay contra esta congregación, hubo otras denuncias que no llegaron nunca al Vaticano. ¿Dónde se quedaron? No lo sabemos.